alabanzas a nuestro Señor Jesús. Hoy domingo 15 de agosto del año 2021. Seguimos escudriñando, estudiando y siendo bendecidos por la palabra escrita de nuestro Dios. Tú necesitas conocer a Dios. Yo necesito conocer a Dios. Tú necesitas conocer al Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor. Yo lo necesito conocer cada día más. Necesitamos conocer al Espíritu Santo de Dios. Y este es el propósito de su palabra. Este es el propósito de su palabra. Vayamos al libro, a la carta a los Corintios, escribiendo el apóstol Pablo a los Corintios. Vayamos al capítulo 12, versículos del 1 en adelante. Como es característica de la Iglesia Cristiana Montetabor, venimos a estudiar, a escudriñar la palabra de Dios. Por eso yo te invito hoy a que estés bien atento, que saques un tiempo especial para escuchar la palabra del Señor, para escuchar la palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 12 de la carta a los Corintios, de la primera carta a los Corintios. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Si desglosamos la porción bíblica, cuando dice hermanos, el apóstol Pablo le habla a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo enfatiza en que no debemos ser ignorantes de la palabra escrita. Y habla de esos regalos espirituales que nos son dados paralelos a nuestra comunión con Dios. Y habla de regalos o dádivas en el mundo espiritual. No quiero, hermanos, que ignoréis. No quiero, hermanos, dice Pablo, que seamos ignorantes acerca de lo que la palabra de Dios nos dice. Isaías capítulo 5, versículo 13, nos recuerda, el Señor hablando, dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Oseas capítulo 4, versículo 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. En el Nuevo Testamento, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y el apóstol Pablo nos dice en ese primer versículo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Él no quería, como yo no quiero hoy, que seamos ignorantes de la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo nos advierte en el versículo 2, dice, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Esto quiere decir que al no conocer de Dios, al no conocer a Jesús, somos presa fácil del paganismo, somos presa fácil de cualquier desviación doctrinal. Y el apóstol Pablo nos lo recuerda en el versículo 2. Él dice, saben que cuando ustedes eran gentiles, cuando no eran creyentes, cuando no creían en el Señor, fácilmente se extraviaban, tomaban el camino equivocado. Somos presa fácil del enemigo. Cuando no conocemos a nuestro Señor, cuando no conocemos la palabra de Dios, cuando somos ignorantes, como dice el apóstol Pablo, de lo que el Señor escribe en su palabra. Necesitamos tener en nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, a su palabra. Necesitamos conocerlo a Él. Versículo 3 de Primera de Corintios capítulo 12 dice, por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús o habla mal de Jesús, haciendo un paréntesis. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Voy a repetirlo. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Si no lo sabían, es hora de que lo sepamos.
Decía el apóstol Pablo, nadie es nadie. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie nuevamente puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y ese versículo nos abre una riqueza tremenda y nos muestra que el punto es Jesús, el Cristo. El centro es Jesús, el Cristo. El todo es Jesús, el Cristo. Él es el principio y el fin. Y tú y yo debemos conocerlo cada día más. Como estaba escrito, fue Jesús el que nació de una virgen. Fue Jesús el que fue enviado por el Padre para darnos la posibilidad de ser salvos. Fue Jesús el que fue crucificado por nuestros pecados. Fue Jesús el que resucitó al tercer día, como estaba escrito. Fue Jesús quien ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Fue Jesús el que al ascender envió al Espíritu Santo a morar con los creyentes. Y es Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios, el que vendrá por segunda vez con la esperanza de cielo nuevo y tierra nueva. Debes, como creyente, no importa los días o los años en el Evangelio, conocer quién es Jesús, quién es Jesucristo, el Hijo de Dios. No puedes tener una relación con Dios Padre sin conocer a Jesús, sin saber del Espíritu Santo de Dios. Y en esta enseñanza el Señor quiso que leyéramos, y vamos a hacerlo, muchos versículos de la palabra de Dios. Porque en esos versículos está la verdad, está el conocimiento que nosotros necesitamos tener de nuestro Señor Jesucristo. La religiosidad, la tradición nos lleva a creer, entre comillas, en Dios sin conocer a Jesús. Y utilizamos a veces muy folclóricamente la palabra Dios y muchas veces en contra de los mismos principios de Dios. Pero el punto con Jesucristo es diferente. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque Juan 14, versículo 6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Te das cuenta lo indispensable que es conocer a nuestro Señor Jesús? ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque Juan capítulo 3 versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios, Dios Padre, Jehová de los ejércitos, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hemos leído este versículo muchas veces, pero es indispensable que tú conozcas a Jesucristo. Es indispensable, es básico. Si tú te consideras creyente, te consideras cristiano, debes conocer a Jesús. ¿Y por qué lo digo? Porque Romanos capítulo 10, versículo 9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjate que este versículo, como los otros, habla de Jesús, el Hijo de Dios, y habla de Dios, Jehová de los ejércitos, Dios Padre. Y quiero repetirte la importancia que tú debes y yo debo conocer a Dios cada día, mas no cansarnos de conocer a Dios. Porque Romanos dice que si confesáremos con nuestra boca que Jesús, no otro, es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es importante conocer a nuestro Dios. ¿Por qué lo digo? Nuevamente repito, porque Juan 8, versículo 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y hay muchos versículos, en Hechos 4, versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tú no puedes vivir una vida cristiana sin conocer quién es Jesús. Y como te decía hace un rato, la religiosidad nos lleva a utilizar el nombre de Dios, aun cuando lo que pedimos va en contra de los mismos principios de Dios. El propósito de este sencillo mensaje
es que tú entiendas, con base en la palabra de Dios, que necesitamos conocer más a nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses capítulo 2, versículo del 9 al 11 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es una bendición tener el privilegio de llevar un mensaje con tantos versículos bíblicos, pero es que la misma palabra nos muestra la necesidad de conocer a Jesús, no de conocer a un Dios religioso, no de conocer a un Dios al cual le pedimos cosas que van en contra de su propia palabra, no reconocer a un Dios que solamente lo adoramos de labios hacia afuera, sino conocer a ese Dios Padre, conocer quién es Él y conocer su propósito en enviar a Jesucristo nuestro Señor. Y en el mundo espiritual, tremendo. Y quiero repetir esta porción bíblica de Filipenses 2, versículos del 9 al 11, por lo cual Dios también lo exaltó a nuestro Señor Jesucristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. No sé si la tuya se ha doblado ante ese nombre, pero llegará el momento en que tendrás que hacerlo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. Yo no sé si tu lengua lo ha hecho de verdad, de corazón, pero te digo algo, tu lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre. Aunque nos escondamos, aunque huyamos, aunque hagamos esto y lo otro, la palabra me acaba de decir, y si tú consideras que la palabra que está en la Biblia es palabra de Dios, bueno, la palabra de Dios me acaba de decir que toda rodilla se doblará de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. No hay forma de ocultarnos de Él y no hay forma de negar que llegará el día en que toda rodilla se doblará ante Él y toda lengua confesará que Jesucristo es nuestro Señor. Por eso Él quiere hoy que tú despiertes un poquito, salgas de la religiosidad que usa el nombre de Dios folclóricamente y realmente conozcas a Jesucristo, el Hijo de Dios. Realmente lo conozcas. Jehová Dios, Creador, lo exaltó hasta lo sumo. Por eso en tu vida cristiana tienes que entender y conocer quién es Jesús. Y hay algo interesante, el mundo parece no tener problemas con el nombre de Dios. Parece no tener problemas con el nombre de Dios. Y muchas veces, yo siempre lo he dicho en varias prédicas, muchas veces el mundo utiliza el nombre de Dios para cosas que van en contra de los principios de Dios. Y dicen cosas como, gracias a Dios que llegó el licor con que vamos a emborracharnos, gracias a Dios que llegó a tiempo. No, ese no es el Dios cristiano, ese no es el Dios de la Biblia. El mundo no parece tener problemas con el nombre de Dios. Pero en el mundo espiritual, el nombre de Jesús es sobre todo nombre. La religiosidad, la tradición, habla de Dios sin conocerlo. Y realmente no conocen a Jesucristo, el Hijo de Dios, y mucho menos al Espíritu Santo de Dios. Y en este sencillo mensaje yo quiero que tú despiertes. No te des golpes de pecho, no te autoproclames creyente, cristiano, seguidor de Dios. Si realmente en tu corazón no está el anhelo de conocer y de entender quién es el Hijo de Dios. Te he leído muchos versículos donde nos muestran la importancia, lo indispensable que es conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y quiero recordarte lo que mismo Jesús dice en Mateo 28, versículo 18. El mismo Jesús dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene poder, Él tiene el poder. En el nombre de Jesús hay poder, por eso tú necesitas conocerlo.
Yo no sé si tu relación con Dios hasta ahora era la relación con un Dios lejano que no entendías, que no conocías, que no entendías bien por qué había enviado a su Hijo, por qué había enviado a su Espíritu Santo. Y hemos visto hoy en este mensaje cómo Jesús nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Cómo Jesús nos dice que su Padre lo envió para que nos diera la salvación. Cómo Jesús nos dice, o la palabra de Dios nos dice de Jesús, que si confesamos con nuestra boca y creemos que Él es el Señor, seremos salvos. Jesús nos dice que Él es la luz del mundo, que en ninguno hay salvación. Nos dice en Mateo 28 que Él tiene toda potestad en el cielo como en la tierra. Y ese Jesús que tuvo un nacimiento virginal, ese Jesús que fue enviado a salvarnos, que fue crucificado, que resucitó, que vendrá por segunda vez, ese es el Jesús ante el cual el mundo tiene dificultades para aceptarlo. Quizás habla de Dios en muchas reuniones y no pasa absolutamente nada. La gente está abierta al término religioso de Dios, pero háblale de Jesús. Háblale del sacrificio de Jesucristo, de la resurrección de Jesucristo, de la segunda venida de Jesucristo. Y el mundo espiritual temblará. Toda potestad, nos dijo nuestro Señor Jesús, me es dada en el cielo y en la tierra. Ese Jesús que debemos conocer es el que el libro de Apocalipsis, y vamos a leerlo para terminar, capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 16, dice la palabra de Dios. Y quiero que estés bien atento a lo que voy a leer. Dice, entonces vi el cielo abierto, escribía el apóstol Juan en Apocalipsis, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Versículo 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice el libro de Apocalipsis que Él es el verbo de Dios, y vendrá por segunda vez. Y no vendrá como cordero, vendrá como juez. Y recuerden lo que nos dice el Evangelio de Juan. En el principio era el verbo, en el capítulo 1, versículo 1, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan nos habla del verbo de Dios. Y qué hermoso, como el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, lo acabamos de leer, en el versículo capítulo 19, versículo 13, dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. O sea que nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Verbo de Dios. Yo no sé qué relación has tenido hasta hoy con Dios Padre, con Jehová de los ejércitos. No sé qué relación has tenido con el Espíritu Santo de Dios. Y no sé qué relación has tenido con Jesucristo nuestro Señor, esa Trinidad perfecta, esa deidad perfecta. Pero yo quiero recordarte hoy, o el Señor te despierta para recordar hoy, que realmente debes conocer a Jesucristo. ¿Quién es nuestro Señor Jesús? La religiosidad te va a llevar a hablar de Dios y hablar de Dios y hablar de Dios sin conocer a Dios. La religiosidad y la tradición te va a llevar
hablar de Dios sin conocerlo, hablar de un Dios muy diferente al Dios que la Biblia me muestra. Y pocas veces la religiosidad y la tradición te hablará verdaderamente de quién es nuestro Señor Jesús. ¿Quién es nuestro Señor Jesús? Ese que nació de una virgen, y lo repito nuevamente, me gozo en hacerlo. Ese que vino para darnos la salvación, que el Padre lo mandó para darnos la salvación. Ese que murió en la cruz por tus pecados y por mis pecados. Ese que resucitó al tercer día. Ese que ascendió y está sentado a la diestra del Padre. Y ese que vendrá por segunda vez. Con eso escrito en su muslo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si tú has aceptado a Dios, a nuestro Señor Jesucristo como tu Salvador, no importa si fue ayer o fue hace 50 años, necesitas saber quién es Jesús. Cierra tus ojos donde puedas, ahí donde estás. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, en el nombre de Jesucristo, ese nombre que es sobre todo nombre, por habernos exhortado a través de tu palabra, a despertarnos de la tradición, de la religiosidad y buscar conocer cada día más el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. No hay tradición, no hay religiosidad que pueda reemplazar el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y la autoridad que Dios Padre le dio a Él. Pero principalmente no hay gesto más hermoso que su muerte para regalarnos la vida eterna, que su sangre derramada para limpiar nuestros pecados. Recíbelo hoy en tu corazón, confiésalo con tus labios y acéptalo en tu corazón como tu Señor y Salvador, no como una religiosidad ni una tradición más. Necesitamos conocer quién es Jesús. Dios nos bendiga, Dios tenga misericordia de nosotros. La Iglesia Cristiana Monte Tabor te saluda. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Qué bendición que hayas escuchado este mensaje de parte de Dios para ti. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Cristiana Monte Tabor y que la paz de Dios sea contigo.